¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Mañana, miércoles a la medianoche, empieza la veda electoral y cierran finalmente las campañas electorales de este 2021. Haremos esta noche un balance sobre este proceso con la mesa de los martes y los jueves. Y pronto habrá un relevo en el Banco de México, en Banjico. El presidente López Obrador anunció que no renovará a Alejandro Díaz de León como gobernador de Banjico. ¿Quiénes podrían sustituirlo? ¿Es una buena idea el cambio a estas alturas o no? En muchas partes del mundo, el mes de junio es el llamado mes del orgullo y se usa para conmemorar los avances en los derechos humanos de las personas lésbico, gay, bisexuales y trans, LGBT, así como a los personajes que han contribuido a la lucha del movimiento de la diversidad sexual. Es un mes de orgullo y de resistencia para las poblaciones de la diversidad sexual. ¿Y cómo va México en estos temas? Haremos también un balance. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Desde este fin de semana comenzaron los cierres de campaña rumbo a la jornada de votación del próximo domingo. Poco más de 93 millones de personas estamos llamadas y llamados a definir quién ocupará más de 21,000 cargos, desde regidurías, pasando por diputaciones federales y hasta locales. 52% del electorado es mujer y también las candidaturas. Además, por primera vez hay candidaturas designadas a personas indígenas, a personas con discapacidad, afromexicanas y también de la comunidad LGBT. Estas son las campañas más incluyentes, o esa ha sido la intención, pero también de la violencia. Veamos el contexto. 93 millones de electores definirán este domingo quién ocupará las 500 curules de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura, así como 15 gubernaturas y otros miles de cargos locales. Según el Instituto Nacional Electoral, nunca antes se habían renovado tantos cargos en una elección. El titular del INE, Lorenzo Córdoba, invitó a votar como respuesta ante la violencia. Lo mismo hizo el presidente López Obrador. Según cifras oficiales, al menos 15 personas candidatas han sido asesinadas durante la campaña. La consultora Etelect señala que del 7 de septiembre de 2020 y hasta el 28 de mayo, asesinaron a 35 aspirantes a cargos de elección popular. El presidente López Obrador responsabilizó de la violencia a la delincuencia organizada y dijo que la Guardia Nacional participará en la jornada del 6 de junio. Además de ser considerada la elección más grande de la historia, el proceso es calificado como el más incluyente. 51% de las candidaturas están asignadas a mujeres. Se registraron 57 candidatas para las 15 gubernaturas, 4,000 para las presidencias municipales, 3,965 a diputaciones locales y más de 20,000 para algún otro cargo municipal. Además, las autoridades electorales acordaron una serie de medidas afirmativas para promover la participación de grupos vulnerables. De las 6,300 personas candidatas que respondieron el cuestionario de identidad aplicado por el INE, 504 se identificaron como indígenas, 147 con alguna discapacidad, 107 se consideran afromexicanas o afromexicanos, 116 como parte de la comunidad LGBTTIQ y 74 como migrantes. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Dolores Aragón, académica e investigadora, nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, yo aquí con un poquito de calor, pero bien. Bienvenida. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Un gusto, Alejandro, Dolores y José, perdón. Bienvenida. Y José Ignacio Razo, columnista y empresario. Ya lo conoces también, amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien. Hola, Alejandro, Dolores, Aurora, mucho gusto. A ver, ¿con qué nos quedamos? Estamos a prácticamente pocas horas, un poco más de 30 horas de que acabe finalmente este proceso electoral. Digamos, al menos en términos de que ya no se va a poder hablar de él, que los candidatos y las candidatas están en sus cierres de campaña, ya prácticamente que arrancaron desde el fin de semana, y a partir de mañana a la medianoche, pues creo que el jueves vamos a tener que bailar la pelusa aquí en este espacio, porque no podremos hablar de nada más que de otros temas que no son electorales básicamente. ¿Con qué te quedas de este proceso? ¿Con qué quieres, digamos, hacer el análisis final o tu balance final antes de acudir a las urnas el próximo domingo, José Ignacio? Empiezo contigo. Pues el resultado, no te ¿me escuchan? Ya. Uno es el resultado para la sociedad y otro es para los partidos. Creo que en una parte la sociedad ha perdido por la violencia la elección de candidatos y candidatas por parte del crimen organizado mediante amenazas, secuestros y asesinatos, pero también ha perdido en la polarización y el enfrentamiento ciego de la sociedad, en la intromisión del presidente en las campañas.
en la falta de propuestas, sobredosis de vergüenzas públicas por parte de los candidatos, la asignación de parientes como candidatas, como el caso de la hija de Salgado o la esposa de Ángel Núñez, o las falsas representaciones de las minorías para darle vuelta a la ley electoral. Creo que existe una pérdida como sociedad y estos males se quedarán más allá del 6 de junio. Ahora, como partidos, veo ganadora a Morena porque pase lo que pase, consolidarán su presencia. El Partido Verde porque se sube a la oleada de Morena para incrementar diputaciones, a Movimiento Ciudadano porque parece consolidarse como una tercera opción al menos, y Va por México no ganó, pero si logra evitar que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada del Congreso, podrá considerarse una pequeña victoria. Y por último, creo que es importante resaltar que el centro de las campañas nuevamente fue estar a favor o en contra de López Obrador, y yo por último estoy convencido que es fundamental generar contrapesos en el Congreso y que vale la pena desde aquí invitar a todos y a todas a votar sin miedo, hacerlo de la mejor forma posible. Bien, y yo también coincido en que la gente tiene que salir a votar el domingo, votar sin miedo y votar libremente. Aurora, ¿con qué te quedas de este proceso? ¿Cómo evalúas el cierre de campañas? Estaba el tema también, que estaba en la nota como sugerencia nada más, pero evidentemente también importante el hecho de que estas son las elecciones pues, más incluyentes, ¿no? Con personas afrodescendientes, con personas LGBT, con personas con discapacidad y otras candidaturas, que por cierto también tuvieron medio algunas denuncias de que algunas personas se estaban haciendo pasar por mujeres trans o que algunas personas estaban haciéndose pasar por personas de pueblos originarios y demás. Sí, pues creo que son al menos 4 elementos característicos siguiendo esto, ¿no? El tema de la violencia. 276 agresiones a personas candidatas y, de acuerdo con ETELEC, 32 personas candidatas asesinadas en el proceso, y eso nos da un total de más de 88 personas asesinadas en lo que va de este proceso electoral. Que ya con eso decimos mucho de esta violencia, en donde se identifica las denuncias en 7 de los estados, el 53.7% de estas denuncias en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. El tema de que tuvimos campañas carentes de creatividad y de contenidos, un poco también en esta intentona de una clase política que no termina de entender cuáles son las necesidades de la ciudadanía y que intenta meterse a los medios digitales sin saber cómo funcionan ni cómo hacer llegar quiénes son a la ciudadanía. Un proceso de alta crispación y polarización política que es impulsada y promovida diariamente desde el púlpito presidencial y que al final de cuentas nos demuestra que pues la violencia discursiva también se ve traducida en violencia física, y eso hay que llamarlo, pero también un proceso electoral o un proceso de campañas que nos queda debiendo a las mujeres, porque no se cumplió desde mi perspectiva a cabalidad el tema de la paridad de género, el tema de este compromiso del 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, y justamente por eso hemos venido viendo desde procesos electorales como en 2018 que se utiliza otro tipo de figuras también para entrar desde este tema de paridad y no cumplir con la ley. Entonces, yo creo que ese es un poco el balance que yo daría, y creo que al final de cuentas nos lleva a hacer un llamado a un voto informado, consciente, para exigirle mejor a los partidos políticos, también hacer un llamado a esta cuestión de pesos y contrapesos, la necesidad de que exista esta división de poderes, de este necesario diálogo en la palestra de lo público, y que pues se pueda llevar a un mejor ejercicio, el ejercicio legislativo particularmente, que creo que es el más fuerte, pero sí pensar en hacer esta invitación, hacer un voto consciente, un voto sobre todo informado y pensando en las decisiones que se han llevado a cabo y las que se podrían llevar a cabo como resultado de este voto que se emita este 6 de junio. De acuerdo, uno de los enemigos a vencer es el abstencionismo y también el salir a votar sin ni siquiera saber quiénes son tus personas candidatas o sus propuestas, ¿no? Ayer recomendábamos a Alejandro aquí en este espacio
la página de la UNAM de voto informado, así como también algunos proyectos locales como el de Serendipia, entre otros, que también te daban un poco de información para conocer quiénes son tus elecciones, digamos, de los distintos partidos, las propuestas y demás. ¿Con qué te quedas tú como cierre, digamos, de este balance electoral del 2021, Alejandro? Bueno, primero lo positivo. Todos los actores políticos relevantes siguen reconociendo en la democracia y en las elecciones la única vía para dirimir nuestras diferencias políticas y disputar los cargos de representación, que cientos de miles de funcionarios de casilla, ciudadanos voluntarios, acudirán a las urnas a contar y a cuidar el voto. Eso me parece importantísimo y es un reconocimiento y un agradecimiento. Que las elecciones y los resultados tienen cierto grado de incertidumbre. Aunque hay tendencias y tenemos estudios demoscópicos, sí existe este grado de incertidumbre entre ganadores y perdedores que es inherente a cualquier proceso democrático. No hay ganadores predeterminados, como sucedía en el pasado autoritario. Y también algo positivo es que más allá de los gritos y sombrerazos, de los dimes y diretes, realmente en el escenario no se avecina una amenaza real para, digamos, un gran operativo, una maquinaria de fraude electoral o alguna amenaza que afectara contundentemente la certeza en el proceso electoral. Otro punto positivo es que pese a la pandemia, las campañas se realizaron de manera satisfactoria y así será también el próximo domingo. Lo negativo, coincido, el grado de violencia, la principal amenaza a la convivencia democrática en este momento. Yo digo que la ausencia de una oposición viable. Durante estos meses fuimos testigos de la incapacidad de la oposición por articular un proyecto alternativo al de la Cuarta Transformación y que el pegamento de esta coalición entre PRI, PAN y PRD, supuestamente antiguos rivales izquierdas y derechas, pues es el odio, ¿no?, que tienen al proyecto del presidente López Obrador y que su propuesta se ha reducido en estas campañas a irle poniendo piedritas al proyecto de la Cuarta Transformación, a no aprobarlos. ¿Para qué quieren la mayoría o para qué quieren quitarle la mayoría a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados? Pues para no aprobarles el presupuesto, para minarles los programas sociales, para afectar sus obras de infraestructura. Entonces, pues en vez de presentarse como una opción viable con un programa alternativo, su mejor oferta electoral ha sido cerrarle el paso, afectar el proyecto del presidente. Básicamente eso. ¿Con qué te quedas tú, Dolores, después de este proceso? Ahorita te doy la palabra, ahorita regreso contigo, pero primero a Dolores, por favor, después a Aurora. Pues bueno, yo veo en este proceso electoral, Genaro, compañeros, compañera, veo sobre todo una fragmentación política y de los partidos políticos extraordinariamente agresiva. Personas de izquierda que de pronto están en partidos de derechas, personas de derecha que de pronto migran a partidos de izquierda. Es la verdad digamos, un proceso electoral inaudito en términos, puedo decirlo, ideológico y de coaliciones. Nunca se había dado de esta manera, nunca habíamos visto al PRIAN tan unido, y pongo el ejemplo, y perdónenme por siempre tener que hablar del norte, pero bueno, uno tiene que expresar ciertas cosas de pronto para poner ejemplos. El caso, por ejemplo, de Sonora, la disputa que ahora tiene Morena que viene con el candidato con Alfonso Durazo, y por el otro lado el PRIAN con el Borrego Gándara. Es un reflejo de lo que vamos a ir viendo culturalmente a lo largo de las próximas elecciones. El laboratorio, por así decir, del caso de Sonora, estas encuestas que están todavía muy pegados, o sea, hay un movimiento fuertísimo a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno lo puede ver, Genaro, cuando transita por las calles de Hermosillo, por las calles de Sonora, por las calles de la Ciudad de México. Pero también hay que reconocerle al PRIAN que este discurso en contra contestatario, tenga o no fondo o forma o como quisieran verlo, también está teniendo un efecto en el electorado. Y creo que va a ser una disputa sumamente cerrada, que va a definir y va a redefinir los congresos a nivel local, por supuesto, en los locales, pero también a nivel federal. Y creo que ahora sí cada uno de las coaliciones y de los partidos políticos están donde les dejan participar. Y es que algo que me llama mucho la atención de este proceso electoral es estas ganas, por así decir, de candidatos y de candidatas
de meterse a este proceso de elección, y la única vía es hacerlo por la institucionalidad, es decir, con los partidos, ya no quedó otra opción. Pero, ¿cuál es el problema? Que de pronto no hay un proyecto consensuado. Yo creo que esa parte también coincide un poco con Alejandro, con lo que dice. O sea, el PRIAN sí viene fuerte, negarlo es una tontería, pero ¿cuál es el proyecto de fondo y cómo se lo van a repartir? Aurora tenía la mano levantada, tenemos 30 segundos nada más para un último comentario. Sí, claro, pues nada más aclarar, ¿no? O sea, echar por tierra los programas, pues eso ya lo hizo Morena, tirando estancias infantiles, sacando los refugios para mujeres víctimas de la violencia extrema, las medicinas y tratamientos para niños enfermos con cáncer, muchas otras cosas. Más bien dicho, la intención es abonar a un esquema de contrapesos que son fundamentales en un sistema democrático, y justamente para evitar que se lleven a cabo decisiones que van en contra del beneficio de las personas, que hemos estado viendo que decisión tras decisión van minando la situación económica de las personas. Se han afectado vidas y se han perdido vidas precisamente por la negligencia y por las malas decisiones de este gobierno. Entonces, yo no veo ahí cuál es la situación de quitar esos programas que dice Alejandro, pues los quitaron ustedes. No sé a qué programa se quiera referir ahora. Bien. Déjenme hacer una pausa. Regresamos con el segundo tema de la noche. En 6 meses, el Banco de México, Banxico, tendrá un nuevo gobernador o gobernadora, no sabemos. El presidente López Obrador dijo que propondrá a alguien con prestigio, pero también que sea partidario o partidaria de lo que él llamó economía moral. ¿Cuáles implicaciones tiene este anuncio? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Hace un par de semanas, cuando el presidente López Obrador pidió al Banco de México saber por qué su gobierno no recibió remanente por el ejercicio fiscal 2020, informó también que no se renovará el periodo de Alejandro Díaz de León como titular del Banco Central. El presidente dijo que quien encabece esta institución será alguien de mucho prestigio, y analistas del sector ya apuestan por Arturo Herrera, quien es el actual secretario de Hacienda, para ocupar ahora el cargo de gobernador de Banxico. Veamos el contexto. El próximo 31 de diciembre, Alejandro Díaz de León concluye su tiempo como gobernador del Banco de México sin posibilidad de que sea ratificado para un segundo periodo. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que nombrará a un nuevo titular del Banco Central, aunque no ofreció nombres. Dijo que será alguien de mucho prestigio y con experiencia en materia económica y financiera. Díaz de León fue subgobernador del Banco de México de enero a noviembre de 2017. Fue nombrado gobernador en 2017 tras la renuncia de Agustín Carstens, que ocupó este cargo 2 periodos. El gobernador del Banco de México es designado por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Quien encabece esta institución, de acuerdo con la ley del Banco de México, debe haber nacido en México, no tener más de 65 años cumplidos y gozar de reconocida competencia en materia monetaria. El presidente López Obrador dijo que el cambio no va a tener impacto, ya que tiene contemplado elegir un economista serio, honesto y eficiente que mantenga la estabilidad económica, pero con dimensión social y partidario de la economía moral. El nuevo gobernador debe ser elegido antes de que termine julio próximo, y en caso de que no se designe, será el subgobernador con mayor antigüedad en el cargo quien presida la Junta de Gobierno de esta institución. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Empiezo contigo ahora, Alejandro. ¿Cómo ves este anuncio? ¿Y cuáles personas ves como posibles sucesoras? A lo mejor una mujer por primera vez, pero el presidente, digamos que siempre ha impulsado también el tema de los liderazgos femeninos. No me sorprendería que pudiera buscar por ahí algún relevo y la primera mujer gobernadora del banco. Pero es una buena idea que no se renueve el mandato del actual titular y que muevan al secretario Herrera, como suena a Banxico. Hijo, pero eso de Herrera a mí me suena muy raro. Arturo Herrera es uno de los principales, digamos, soportes técnicos de credibilidad, de prestigio de la administración del presidente López Obrador, y yo creo que no hay mejor lugar para él que siendo secretario de Hacienda. Más bien me sonaría, pues ahora que ganó el Cruz Azul, ¿no? Y que hay digamos, un vicegobernador, dice, a mí ni me apunte, yo estoy bien de
subordinador, perdón, ya saben que le voy al Cruz Azul, pero ahora que ganó el Cruz Azul, pues posiblemente no habría que descartar a Gerardo Esquivel porque, bueno, cumple con todas las características, es, digamos, tiene solvencia técnica, ha mostrado autonomía frente al Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el tema de los remanentes, ¿no? Ahí en el debate que se dio. Y además, pues sí, es alguien con prestigio y que podría, al tiempo que podría garantizar la autonomía del Banco de México, también podría garantizar pues esta sensibilidad social y ser más partícipe de lo que el presidente llama economía moral. Me parece adecuado, acertado y sobre todo una prerrogativa del presidente, pues decidir no renovar el mandato de Díaz de León, que culminará naturalmente a fines de año, y es, digamos, una observación que prevalece en muchos órganos de autónomos una correlación de fuerzas que ya no existe en el país, sino que es reminiscencia del viejo régimen y que, bueno, pues está en todo su derecho esta nueva conformación de fuerzas del Poder Legislativo y del Ejecutivo en proponer a nuevos titulares, y esto yo creo que tiene que ser parte de la naturalidad de los procesos democráticos. Y un apunte nada más, me parece muy discriminatorio que entre los criterios de elegibilidad pongan que personas mayores a 65 años no pueden ejercer ese cargo. Bien. ¿Cómo lo ves, Dolores? Yo también coincido con ese criterio de elegibilidad, que debería de quitarse, pero ¿cómo ves esta idea de no renovar al actual titular y el trascendido de que podría ser Herrera? ¿Coincides con Alejandro o no? Coincido completamente con lo que está comentando nuestro compañero Alejandro. Yo no sé por qué, se dio esta opción de Herrera. Creo que lo está haciendo bien al lado del presidente. Creo que además es una cara, por así decir, dentro de la Cuarta Transformación, como muy técnico, muy metido en el tema de Hacienda, y quizás sería un poco desperdiciarlo si lo dejasen ir en este momento. Seguramente hay muchos más perfiles. También coincido en que quizá podría ser una mujer que desconocemos en este momento en la opinión pública, o alguien completamente nuevo, no lo sabemos porque son procesos sumamente internos y políticos. Ahora, si nos ponemos a leer un poco a los comentarios de los economistas y de los articulistas en el Financiero para tratar de guiarnos en este tema que es tan complejo y entender la importancia del banco, de Banxico en este momento, a mí me llama mucho la atención leer, por ejemplo, el artículo de Joel Virgen Rojano en el Financiero, que él hace un análisis muy interesante y dice, sería el nuevo escenario, ¿no? El encargado, probablemente, o encargada de quien quede ahí, aquí lo estoy componiendo yo un poco, de un proceso de reforma fiscal, ¿no? Más o menos de eso están hablando ahorita los y las economistas. Es decir, ¿qué país le va a tocar a esta persona que se va a encargar en un momento también donde hay bastantes dificultades económicas y necesitamos certezas, ¿no? Entonces, los cambios que se van a venir en Banxico, pues van a tener evidentemente un impacto directo en el empuje de la economía que México necesita en este momento a raíz de la pandemia y a raíz de tantos cambios políticos, porque lo político también contrasta lo económico. Entonces, digamos que se están rearticulando las piezas en este momento, que va a ser para julio, y entraríamos en agosto, septiembre, yo creo, con muchas novedades para México, Genaro. Bien. ¿Cómo lo ves, Aurora? ¿A cuál perfil ves? Y tampoco no hemos hablado por qué es importante el Banxico y su autonomía también, evidentemente. Sí, justamente iba a hablar de ese tema, o sea, de por qué está en riesgo esta cuestión de la autonomía de Banxico, y que nos retrata a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tiene esa necesidad de tener un poder absoluto, desprestigiando la división de poderes, desprestigiando las instituciones, y ahora pues yendo en contra de Banxico, y esta acción y estas medidas nos llevan a una regresión a los tiempos en los que la economía se decidían desde Los Pinos, donde se tenían pues consecuencias bastante funestas para la situación económica de nuestro país.
Y algo que también llama mucho la atención es eso de que quiera un economista moral, lo que quiera que eso signifique para que lleve a cabo los trabajos al frente de Banxico desde ahora. Y digamos, dentro de las personas que suenan para esta definición, pues obviamente estaba el nombre de Gerardo Esquivel, que ya dijo que no le interesaba, pero otra opción que creo que es posible que se pueda dar es la de Jonathan Heath, y si no, cualquiera de las otras opciones que están dentro de los subgobernadores en funciones y que podrían ser otros perfiles a tomar en consideración. Creo que sí es preocupante porque implica este tipo de cambios un Banco de México más dependiente de lo que haga el gobierno federal en términos de tasa de interés, en términos del control del Banco Central, con las implicaciones que eso tenga, y creo que tiene implicaciones graves para el mensaje que se manda como país, tanto a otros países como a organismos financieros internacionales, como a los propios inversionistas. Entonces, creo que es un tema que no debería de tomarse a la ligera, y también que deberíamos de tomar en consideración cuál va a ser ese rol que va a desempeñar el Senado de la República en este proceso de ratificación en el tema de quién vaya a representar ahora al Banxico, y que lo pueda hacer de manera correcta, tomando una decisión de Estado, pensando en la situación económica del país. Y también cerrar diciendo que otra de las cosas que mencionó el presidente es que posterior a este proceso electoral va a llevar a cabo una reforma fiscal y hacendaria. Entonces habría que ver justamente cómo se relaciona esta reforma fiscal y hacendaria con esta nueva propuesta de Banxico, aunque pues sí considero que Alejandro Díaz de León tuvo una buena gestión. ¿Coincides con lo de la buena gestión de Alejandro Díaz de León, José Ignacio? ¿A quiénes ves para posibles perfiles de relevo y te preocupa o no la autonomía? Sí considero que fue en términos generales, una buena gestión. Haciendo nada más una aclaración, al que le recaería la reforma fiscal sería en caso que Arturo Herrera se fuera al Banco de México, y entonces recaería en el nuevo, en el nuevo grado de Hacienda, quien llevaría realmente la reforma fiscal. Pero regresando al tema del Banco de México, creo que es muy importante aclarar que el Banco de México tiene que garantizar la autonomía, la credibilidad y el manejo responsable de la política monetaria. No me preocuparía tanto este anuncio si no naciera en parte del enojo del presidente. No comparto la forma en que calificó de deshonesto al actual gobernador, porque tampoco abona a la estabilidad. Me preocupa el desprecio a lo técnico que ha demostrado en muchas de sus decisiones y asignaciones, priorizando la lealtad ciega por encima de capacidades técnicas. Me preocupa también que si Morena y sus aliados ganan la mayoría calificada, caigan en la tentación de cambiar la ley del Banco de México y poner en riesgo la autonomía y estabilidad financiera, porque hay que recordar que la inestabilidad monetaria también trae inflación, y no hay peor impuesto para los pobres que la inflación. Una buena opción, creo que debería ser un subgobernador que pudiera ser el próximo gobernador o gobernadora, y no Arturo Herrera, que a pesar de que sí lo considero un buen técnico, tengo mis dudas de que garantice la total independencia y autonomía. Y por último, coincido que Gerardo Esquivel sería un buen gobernador. Él se ha tratado de no postular, pero como dice muy bien está Alejandro, ya que el Cruz Azul ahora es campeón, sí, porque ya podría ser gobernador. Bueno, ¿algún comentario final de este bloque o quieren que pasemos al siguiente? Si veo la mano levantada. No. Hacemos una pausa y regresamos en el último bloque de la noche. Vamos a una pausa. Junio acaba de empezar este mes y en muchas partes del mundo es considerado el mes del orgullo LGBTIQ. El mes dedicado a la lucha por los derechos de la diversidad sexual, y aquí en México seguimos todavía arrastrando pendientes importantes. ¿Cuál es el balance y las opciones frente al próximo 6 de junio? Volvemos con la opinión de la mesa de martes cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.
Hoy inició junio y con eso el mes de la celebración y del reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queer, LGBT, TTIQ. El mes del orgullo no solamente consiste en reconocer y en festejar a quienes somos, sino en reconocer y celebrar una larga lucha por los derechos. Una lucha que tiene como fecha emblemática el 28 de junio de 1969, cuando el bar Stonewall Inn, muy popular entre la comunidad de la diversidad sexual en la ciudad de Nueva York, enfrentó una redada donde la clientela fue expulsada, arrestada y agredida por la policía. Las redadas y la persecución contra la gente de la diversidad sexual eran muy comunes en esa época, pero en esa ocasión la comunidad y sus aliados y aliadas salieron a protestar por la violencia de la policía neoyorquina. Un año después se registró la primera marcha que, liderada por el Frente por la Liberación Gay, proclamó la fuerza y el orgullo de la población LGBT. Pero la violencia contra las personas de la diversidad sexual está lejos de ser un asunto del pasado. Aquí hemos dedicado mucho espacio a hablar de los avances en asuntos como la inclusión de candidaturas en este proceso electoral o de los derechos de las parejas del mismo sexo ante el IMSS. Pero sigue habiendo una enorme deuda en el reconocimiento de derechos LGBTIQ, como el reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario en todo el país, la adopción homoparental, la identidad trans, así como la atención efectiva a los crímenes de odio y los transfeminicidios, el desabasto antirretrovirales, entre otros temas. Vamos a empezar a hacer un balance de estos temas y empezar ahora contigo, Dolores. ¿Cómo lo ves? Hoy en Estados Unidos el presidente Biden decretó, como han hecho casi, todos los presidentes, por lo menos desde Obama en adelante, no recuerdo si Bush lo hizo, pero junio, que se empezó a celebrar como ya, digamos, ya no nada más un día, el día cuando salen a marchar allá en Estados Unidos, sino además en junio se convirtió en el mes del orgullo LGBT. Hoy Biden, precisamente con Kamala Harris, pues firmó el decreto donde decretaba todo este mes básicamente de celebración y de reconocimiento de estos temas. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo creo que es sumamente necesario que Biden haga esto en este momento, luego del saldo que dejó Donald Trump. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos trató incluso de hacer retroceder las reclamaciones de derechos relacionados, por ejemplo, con la orientación sexual y la identidad de género. También envió esta peligrosa señal, y eso fue el saldo del año pasado, por así decir, a los gobiernos de todo el mundo, digamos, de establecer esta especie de como una comisión de derechos inalienables, ¿no? Enmarcada como en un correctivo, ¿no? Por lo que venía siendo esta proliferación de derechos, esta ideología que detonó y que impulsó Donald Trump, no solo para Estados Unidos, Genaro, tuvo un impacto y la podemos ver, por supuesto, a lo largo y ancho del mundo, incluso también con los partidos políticos de derechas en Reino Unido, quienes también han tenido, por así decir, determinadas coaliciones o propuestas para echar atrás o para limitar algunas cuestiones. Y si vemos este panorama de Estados Unidos, de Reino Unido y de otros países y después lo concatenamos con México, nos damos cuenta, Genaro, compañeros, compañera, que esto es definitivamente una situación que en México pues sigue, digamos, en un crecimiento muy lento y más si lo comparamos en provincia, ¿no? A mí me preocupa mucho esta parte y lo digo porque tengo amigos que pues necesitan, digamos, determinada atención médica. Me preocupa mucho la cuestión del acceso a la salud, específicamente en los retrovirales, la falta de acceso a la salud para la comunidad, para los colectivos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos. En algunas universidades públicas ya se empieza a ver el reconocimiento, por ejemplo, en las titulaciones, que es, por supuesto, una gran necesidad para los jóvenes de nuestro país. Entonces hemos avanzado, creo yo, a un paso aún lento, porque también hay una construcción cultural en este proceso y ese es trabajo de todas las generaciones y de unirnos y de impulsar y empujar como aliados y como aliadas a la comunidad LGBT. Genaro. Bien. ¿Cómo lo ves, José Ignacio? ¿Qué destacarías de la situación en México? Evidentemente también hay mucho que decir en el mundo, ¿no? No se celebra solamente en Estados Unidos este mes entero de celebraciones, digamos, de recordar cuáles son los pendientes, sobre todo para el activismo LGBT. También en Europa, aquí en México, el mes de junio es también importante porque se hace la Marcha del Orgullo.
Y también se recuerda, por supuesto, los problemas que hay todavía para la diversidad sexual en este país, pero también la solidaridad con lo que está ocurriendo con las personas migrantes LGBT de Centroamérica o lo que está ocurriendo en algunas naciones islámicas, en donde por el hecho de ser homosexual, pues siguen asesinando a hombres o a mujeres o a personas trans, ¿no? ¿Qué dirías tú de este mes? ¿Con qué querrías empezar? Sí, creo que es un mes que debemos festejar y nos debe recordar qué avances hay. La Ciudad de México, por ejemplo, ha avanzado mucho, pero en el resto del país creo que todavía hace falta mucho. Nos debe poner a pensar qué leyes hacen falta por reformar, qué pendientes existen. El mes del orgullo LGBT debería ser un mes de orgullo para todos y para todas, para todos los que queremos una sociedad de igualdad, de respeto, de equidad. Y tocando un poco el tema, por ejemplo, de las candidaturas que hace rato hablábamos, hoy cada vez hay más candidaturas LGBT que ayudarán a impulsar la agenda. Y esto es importante porque van a tener un canal directo en el Congreso. No puedo concebir que todavía existan estados donde dos personas del mismo sexo necesitan ampararse para casarse. Creo que como sociedad este mes debe recordarnos que por encima de las leyes tenemos que desaprender conductas nocivas, vernos iguales y deconstruirnos mentalmente para que con las mismas piezas logremos construir realmente una sociedad de vidas plenas, dignas, libres de violencia y definitivamente desterrar el odio. Bien. Aurora, a ver, en la página del INE, porque también lo recupero con lo que hablábamos en este primer bloque sobre las elecciones y en el tema del orgullo, la página del INE hay oficialmente registradas 116 personas candidatas LGBT. No te ponen exactamente el número por partido, pero Movimiento Ciudadano tenía 30 y tantos % de esas candidaturas. Y por ahí decía que el PAN 5%. Yo busqué, la verdad, a Comunicación Social del PAN a que me pasaran los nombres. Pues no me pasaron ninguno. Encontré por ahí a Karen Grijalva, que es candidata en Veracruz, una mujer trans. Pero salvo ella, no encontré a nadie más. ¿Qué decir? ¿Cómo ve una joven panista como tú el tema del orgullo, el mes del orgullo, junio, los derechos de las personas LGBT en México? Pues yo iniciaría diciendo que en una sociedad democrática como la nuestra no puede ni haber un espacio para ningún tipo de distinción basados en ya sea ideología, religión, orientación o identidad sexual, y nadie debería de ser objeto de discriminación por eso. Pero también coincido en que no pueden imponerse ideologías basadas en identidades concretas y mucho menos orientándonos a algo peligroso como construir una sociedad en un pensamiento único, porque justamente se destierra este principio básico de toda sociedad democrática, que es la pluralidad y la necesaria diversidad de ideas y de expresiones para que pueda haber justamente esta convivencia sana entre sociedad. Y un elemento clave de una democracia liberal es lograr, pues sí, una igualdad ante la ley donde justamente se respeten esas diferencias y no se discrimine a nadie. Yo creo que si hablamos en términos generales, de qué ha sucedido con la comunidad LGBT, pues sí ha habido avances considerables en temas de reconocimiento, de apertura, y ya llevándolo al tema de las candidaturas, pues ha habido un gran avance en ese sentido de que hoy se logró que el Instituto Nacional obligara a los partidos políticos a que hubiera un candidato en cada una de las 5 listas plurinominales y en las candidaturas federales de todos los partidos políticos. Ahora, pues se tiene en este tema de participación, de reconocimiento, de visibilidad y de ocupar espacios, pues 44 candidaturas para esta comunidad, para la renovación de la Cámara de Diputados, y yo creo que eso habla de un camino recorrido de años para lograr este reconocimiento. Bien. Alejandro, alguien podría decir, ¿y por qué tienen un mes del orgullo LGBT y no hay un mes del orgullo heterosexual? Yo te he escuchado a ti decirlo, por ejemplo. No, es cierto. ¿Qué dirías? Porque hay que celebrar este mes. Está bien que uno haya crecido en una sociedad heteronormada, pero oye, no es para tanto. Pues sí, tendría que ser un mes y todo el año, ¿no? Y por supuesto que ha habido avances muy importantes, pero también pendientes que ya se comentaron.
tema de las adopciones, el tema de los crímenes de odio, pero lo que creo es que es un avance que llegó para quedarse y para consolidarse, y eso es bien interesante cuando tú platicas con generaciones previas, con la generación del presente y con las generaciones más jóvenes. Es impresionante las brechas que hay y cómo ha cambiado ya las concepciones, ¿no? Las nuevas generaciones, incluso las más jóvenes, pues ya en muy buena medida ya no traen tanto esta lógica binaria ni esta adscripción tradicional de roles de género. Es muy interesante platicar con ellos, y justo eso te va hablando de cómo es una agenda que va a seguir avanzando, le guste a quien le pese, a quien le pese. Y también, bueno, yo recomendaría para este mes ver una serie y una película. La serie de Pose, que por cierto Genaro me recomendó y que es buenísima, y te habla de cómo estos movimientos de los ballrooms, ¿no? De las comunidades, las familias, digamos, afrodescendientes, LGBT, pues comenzaron en la periferia, siendo perseguidas, rechazadas, y cómo poco a poco se fue convirtiendo en un movimiento central, ¿no? Que pasó de la periferia a la centralidad, hasta que incluso Madonna llega a lanzarlos ya, digamos, a la fama y al mainstream con la canción de Vogue. Es muy interesante esa transición, ¿no? Y de cómo incluso se mimetiza o se va incorporando a los objetos de consumo y de mercado. Y la otra es la del baile de los 41, que te habla de el yerno de Porfirio Díaz en la dictadura, que había clubs de élite entre personas homosexuales que son descubiertos en una redada, le llevan la lista de los nombres, eran 42 a Porfirio Díaz, entre los cuales estaba su yerno, y ahí Porfirio Díaz dice: yo solo veo 41, y por eso de ahí el nombre del baile de los 41, también altamente recomendable. Sí, así es. Hay muchas series y ahorita hay mucha información también que antes no existía. Por ejemplo, les recomiendo el canal de YouTube de Alejandro, donde boguea muy bien. No es cierto. Sí. Pero veloz, la verdad es que quien ha estado ausente estos días, pues ya regresa por acá el jueves, pues también es muy fan del bogueo y demás. El mes del orgullo, evidentemente, para recapacitar, para pensar en los temas que todavía faltan, por supuesto también para recordar a quienes han sido, a las personas que han sido asesinadas o violentadas por los crímenes de odio, por la transfobia, por la homofobia, por la bifobia o por la lesbofobia que persiste también aquí. Hoy, por cierto, veía con mucha tristeza que le lanzaron pintura que parecía sangre a un candidato gay de Movimiento Ciudadano en el Estado de León. Es, por cierto, uno de las primeras parejas homoparentales que adoptaron a un bebé en ese estado, y pues la verdad es que por lo menos entre los chats de los activistas LGBT ese ha sido el tema de hoy, que persiste este tipo de odio. ¿Algún comentario final que alguien quiera cerrar? Evidentemente junio apenas empieza y estaremos regresando a este tema en diversas ocasiones, pero si alguien quiere cerrar con algún comentario, adelante. A ver, José Ignacio. Quizás nada más decir que en un tema tan importante siento que el presidente pudiera verlo esto un poco más firme y alzar la voz más claro, y no mirarlo, porque a veces siento que lo ve un poquito de reojo, y creo que su voz, que es muy seguida, podría tener un impacto sumamente positivo. Bien, sí, yo también me sumo a eso. Creo que el presidente lo tomó muy bien el 19, el 20 vino la pandemia, y creo que este 21 pues no lo ha retomado. Esperamos que pronto retome la defensa de estos temas, porque pues sí, dedicó una mañanera un 17 de mayo precisamente para hablar y decretar el Día Nacional de la Lucha contra la homo, lesbo, bifobia y transfobia. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Ya estamos a 5 días de la elección del próximo domingo, y antes de que nos llegue la veda electoral, queremos repasar algunos momentos inauditos, increíbles pero ciertos de la campaña, como el que nos regaló Patricia Lobeira, quien sustituyó a su esposo Miguel Ángel Yunes en la candidatura panista a la presidencia municipal de Veracruz, y causó revuelo con su propaganda, la verdad es que al peor estilo de Star Wars. En este promocional, el güero Obi-Wan Kenobi y Loco Skywalker se enfrentan con todo y sus sables de luz contra la fuerza oscura que según ellos representa Morena. La afrenta contra las y los seguidores de Star Wars sin duda alcanzó otras galaxias. Otra batalla que salió de control fue el duelo del perreo que protagonizaron
los simpatizantes de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa durante el debate realizado la semana pasada. ¿Y qué tal el candidato local en Guerrero por Fuerza por México, quien se autodenominó el Pelón Panther? Durante la campaña, el candidato hizo alusión a su calvicie para afirmar que no tiene ni un pelo de corrupto. Y hasta creó su propia imagen, que estás viendo ahorita en tu pantalla, creó su propia imagen caricaturizada. Y no faltó tampoco el caso de un candidato de Morena en Aguascalientes, quien tomó sin permiso uno de los grandes éxitos de la banda Molotov para convocar a la gente a votar por él. Y ya enfrenta una potencial demanda, por cierto. Afortunadamente, gracias a la diosa o a lo que uno crea, hoy se acabó el periodo de campañas que nos dejó varios momentos que esperamos realmente olvidar. Recuerda meditar tu voto y seguir previniendo contagios. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si vas a salir y vas a estar en un espacio cerrado y con más gente, utiliza un cubrebocas, que es la única manera que seguimos teniendo de protegernos ante la COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Dolores. Gracias, Aurora. Gracias, José Ignacio. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá mañana, el jueves conmigo. Mañana se quedan con Mariana. Yo estaré en la mesa de tercer grado y yo de regreso por acá el jueves. Así que nos vemos el jueves y descansen bonita noche.